enseñándolos. Y solo quiero hacer un pequeño repaso donde quedamos la semana pasada y quisiéramos terminar con este pasaje. Pero si ustedes recuerdan, estuvimos viendo el mandato de Dios para su pueblo. El mandato de Dios fue amar a Dios, un mandamiento bien específico. Estamos en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 en adelante. Y hablábamos de qué tan importante es esto, porque cuando vamos a enseñar o cuando estamos criando a nuestros hijos, ellos van a ver eso en nosotros. Si hay una realidad en que nosotros amamos a nuestro Dios. Y si uno quiere influenciar a nuestros hijos en la forma más efectiva, tiene que empezar con que amamos a Dios. O sea, ¿hasta qué punto de veras nosotros amamos a Dios? Y hicimos la pregunta, Él es su Salvador. ¿De veras ama usted a Dios? Hicimos un pequeño examen, si ustedes recuerdan, vimos algunos versículos en el libro de Juan, uno como el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15, donde dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y también vimos esto en el versículo 21 y en primera de Juan. Entonces, una de las cosas que vamos nosotros a de veras tener muy en cuenta, ¿amo yo a Dios? Porque esto me va a ayudar a mí a transmitirlo a mis hijos. Hemos hablado y las estadísticas son alarmantes de cuántos jóvenes dejan la iglesia. Recuerden que al principio también hablaba yo bien enfáticamente en que no es responsabilidad de la iglesia enseñar a nuestros hijos. En nuestra generación, y hablando en el siglo XXI, los padres han descargado esa responsabilidad de enseñar a los hijos al gobierno y a la iglesia. Y nunca ha sido el intento de Dios. Nunca fue así. Ahora, por eso no vamos a decir que entonces no vamos a tener escuela dominical ni nada de esto. Por supuesto que no. No estamos diciendo esto. Pero la responsabilidad cae sobre nosotros. Somos nosotros. Así que si por alguna razón usted dice, bueno, mi hijo, ¿verdad? Como que tiene muchos problemas y todo, pero es que la iglesia no le enseña. No. Todo cae sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Dios lo enseña vez tras vez. Ustedes van a ver ese tema en el Antiguo Testamento, como Dios constantemente está enseñando. Vimos que ese mandamiento de amar a Dios fue encarnado en Cristo Jesús. Y vimos en Él, en el Hijo de Dios, ese amor de Dios para con nosotros, ese amor de Cristo Jesús amando a su Padre. Y si ustedes recuerdan, fuimos al libro de Marcos, porque si ustedes recordarán, el Señor Jesucristo en camino a la cruz, Él ora y dice, si es posible, Padre, que yo no beba esta copa. Pero luego, ¿qué dice? Pero sea hecha tu voluntad. Si fuera posible que yo no tenga que ir a la cruz para sufrir, Él sabía lo que le tocaba. Sin embargo, Él dice, yo voy a hacer lo que tú quieres. Ahí vemos no solo la sumisión de su Hijo, pero vemos el gran amor que Cristo Jesús tenía por su Padre, o tiene por su Padre. Y es una gran lección para nosotros. Y vimos esto, qué amor de Hijo, en el caso del Señor Jesucristo, amar a su Dios. Luego seguimos viendo, y en el capítulo 6, empezando en el versículo 6, si ustedes recuerdan, el Señor manda a su pueblo y les dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Entonces vimos que amar a Dios involucra entonces luego amar a sus hijos, y el amar a nuestros hijos involucra enseñarles lo que Dios dice, porque es lo que Él dice, y las repetirás a tus hijos. Pero vimos algo muy claro, porque en el versículo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy, ¿qué dice? Estarán en tu corazón. Y acuérdense que vimos que es imposible que yo enseñe a mi hijo algo que no está en mi corazón. Vamos a suponer que usted es un ladrón, pero de esos buenos, que ni su esposa sabe lo buenísimo que es usted. O usted es una ladrona también y su esposo ni sabe. Entonces, ¿cómo va a enseñar a su hijo a no robar? ¿Cómo puedes?
usando un ejemplo extremo, pero la verdad eso es lo que exactamente Dios nos está diciendo. Ahora quedamos casi, repasamos, recuerden, en el Salmo 78. En el Salmo 78 encontramos cuando Dios reta a su pueblo, a su nación, y le ordena a su pueblo, lo mismo que vemos aquí en el libro de Deuteronomio, enseñar a sus hijos. Y aquí específicamente en el versículo 4 les dice que debe enseñar 3 cosas: las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. Entonces hablábamos, si ustedes recuerdan, que nuestros hijos quizás saben más de Superman y Batman y de los superhéroes que de Dios. ¿De quién es la culpa? La televisión. ¿Y quién compró la televisión? Entonces, la razón por la que el Señor quiere que nosotros contemos lo que Dios es, y también dice, y su poder, lo que Dios hace, y luego las maravillas que Dios ha hecho. Hablábamos ejemplos como contarles las historias, por ejemplo, cuando Jericó cae. O sea, yo creo que les contamos eso a los niños y hay muchos niños que van a decir, wow, van a creer que es otra película por la influencia que tienen hoy. Pero ¿cuál era el propósito de Dios en que el pueblo enseñara estas cosas? En el versículo 5 y 6 del Salmo 78, al final dice, y los hijos, dice, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Noten la transferencia de generación en generación. No tenían la Biblia como ustedes y yo la tenemos. Y por eso se hablaba mucho, pero es el mismo mandato hoy. Hoy contamos con muchas herramientas de las cuales podemos usar. Pero ¿cuál era el resultado? En el versículo dice 7, a fin de que pongan en Dios su confianza. En otras palabras, que ellos lleguen a creer en Dios como Dios. No en el Dios de papá y mamá, pero que sea su Dios. ¿Cómo van a llegar a conocer esto? Por lo que les vamos a estar contando de acuerdo a su palabra que nos dice. La segunda cosa que le dice, y no se olviden de las obras de Dios. Creo que todos nosotros nos olvidamos fácilmente de todo lo que Dios hace y lo grande y maravilloso que es cuando tenemos tiempos difíciles, porque nos enfocamos entonces en nuestros problemas y tragedias. Pero dice para que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, y luego dice que guarden sus mandamientos. Entonces, vimos la gran importancia de lo que está diciéndole aquí en Deuteronomio, de enseñar, de transmitir, de repetir. Y usa la palabra repetir. En otras palabras, no tenemos que inventar nada. Ya todo Dios nos los da para repetir a nuestros hijos. El asunto es si lo estamos haciendo. Ahora, Dios es tan grande y maravilloso y tan perfecto que nos da la forma de hacerlo. Vamos a regresar aquí en Deuteronomio capítulo 6 y es lo que queremos ver hoy. Ellos van a estar observando nuestra manera de vivir. Usted puede decirle muchas cosas a sus hijos, pero lo que va a hablar más fuerte es lo que usted es delante de ellos. Entonces dice acá, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. ¿Cómo? Primero le dice, estando en tu casa. Entonces la primera cosa que dice es que vas a repetirlas y vas a hablar de estas cosas en tu casa. Ahora, déjeme preguntarle, ¿cómo se comporta usted delante de sus hijos? La generación del siglo XXI está diciendo mucho que quieren ver un cristianismo real porque lo que han visto en su juventud y en su crecimiento es una vida doble. En otras palabras, hablan de un cristianismo en casa o ni lo hablan en casa, pero lo hablan en la iglesia y en casa somos otra cosa. Y eso es lo que está causando que muchos rechacen al Señor, porque ven en su propio hogar la diferencia. Ellos están observando constantemente la forma que yo me relaciono, por ejemplo, con mi esposa, o cómo trato a uno de sus hermanos o hermanas, o cómo trato a alguien que viene y me visita, o cómo contesto el teléfono.
Ellos están constantemente observando. ¿Qué hace usted en el hogar para compartir con sus hijos? Vamos a pensar un poquito. Él dice que debemos repetirlas y hablarás de ellas. ¿De qué? De todos estos mandatos que nos dio. Y dice, en la casa. ¿Qué hacemos en la casa? Yo creo que muchos pasan viendo televisión. ¿Es pecado? No. Bueno, vamos a jugar. ¿Jugar qué? En la computadora, o en el iPad, o en la tableta, ¿verdad? Esto no ayuda mucho. Esto fomenta la individualidad y fomenta el no relacionarse con otros. Entonces, ellos necesitan ver que lo que usted les está diciendo, usted les está enseñando, lo ven. El amor hacia nuestros hijos se puede traducir a tiempo. ¿Cuánto tiempo pasa usted con sus hijos? Usted me va a decir, pero hermano, es que hay mucho que hacer. El trabajo, y es cierto, hay personas que trabajan 8, 10, 12 horas. Y decimos, alguien tiene que pagar las cuentas. ¿Cierto? Entonces, ¿qué me está diciendo con esto? ¿O qué estamos diciendo con esto? ¿No puedo yo enseñar a mis hijos? No. Me gusta una expresión que el hermano Jeff usó hace muchos años y nunca se me ha olvidado. Él dice, cada vez que yo digo sí a algo, estoy diciendo no a algo. Es imposible que yo pueda hacer todo lo que quiera o lo que me gusta hacer. O es imposible cada vez que se me pide hacer algo, decir sí. A veces decimos o nos sentimos obligados a decir que sí porque tenemos miedo de lo que la gente va a pensar. Pero especialmente los que tienen hijos pequeños tienen que de veras pensarlo bastante. Es en el hogar en donde vamos a enseñar los valores de la familia y de la vida en general. Ellos están viendo, están viviendo. Por eso también tiene que ver mucho la dinámica como pareja. Porque yo puedo estar repitiendo y enseñando las cosas que me dice que yo debo enseñar a mis hijos de la Biblia, pero lo estoy respaldando con mi comportamiento, con mi manera de ser en el hogar. Alguien dijo una vez que los valores no se enseñan, los valores los hijos los captan, porque están observándonos constantemente. Entonces Dios dice a su pueblo que debemos enseñar estas cosas, que debemos enseñar su palabra, que debemos enseñar lo que Él es estando en casa. Entonces, ¿cómo podemos nosotros conscientemente transmitir estas cosas a nuestros hijos en el hogar? Se va a hacer en una forma sutil. Hace muchos años, yo recuerdo, a lo menos en el área donde yo estaba y en la iglesia donde yo estaba, había un énfasis tremendo en que uno en la casa debería tener lo que se llamaba el culto familiar. Y la idea del culto familiar es eso, un culto, ¿verdad? Entonces el papá sentaba a los niños y sacaba su Biblia, les leía la Biblia, qué sé yo qué otras cosas hacía, pero para serle franco, más bien déjenme darles un ejemplo. Una vez un amigo mío y yo fuimos, cuando estábamos trabajando en nuestro ministerio con niños, fuimos a una ciudad en San José, como a unas 10 horas de la capital. Y recuerdo que el pastor nos dice, después de cenar, miren, yo tengo mi devocional con mis hijos, si ustedes quieren participar. Nos estábamos quedando en la casa del pastor. Le digo, claro que sí, ¿verdad? Y yo soltero todavía, digo yo, wow, qué mejor lección estar ahí y ver a un pastor cómo lo hace con sus hijos y voy a aprender. Óigame, les voy a ser franco, qué cosa más aburrida. Abrió su Biblia y yo no sé, ni recuerdo cuál era el capítulo, pero leyó un capítulo larguísimo, unas oraciones un poco largas. Yo lo único que sentí era en qué momento nos va a decir que va a recoger la ofrenda, porque parecía de veras un culto. Eso no es lo que Dios está diciéndonos acá. Ahora, respeto a los que digan que eso es bueno tener y está bien si usted quiere hacerlo y le ha funcionado, pero hermano, eso no es lo que Dios dice que hay que hacer. Vamos a ver al final de este pasaje que tiene que ver con 24 horas al día.
Entonces, en la casa es muy importante que la familia haga cosas juntos. Hoy día casi no. Dice, estamos viendo una película juntos. ¿De veras? ¿Todos están viendo qué? La pantalla. Usted está junto con alguien, está sentado al lado, pero ni se hablan. Ahora, vamos a ir a ver una película, está bien, pero no diga que eso es pasar tiempo juntos. El pasar tiempo junto con un hijo, con una hija, es intercambiar, oírlos, hablarles, hablar, que me oigan, que les oigo. No sentarnos y escuchar y no decir nada. Entonces, es algo para que nosotros debemos pensar. Pero, ¿qué cosas hacemos? Por ejemplo, ¿juegan ustedes con sus hijos? Tal vez juega el deporte que a usted le gusta. A mí nunca me gustó jugar con mis hijos, y tuve que hacerlo, pero no me gustó mucho jugar el de lucha. Y tuve 3 varones. Y los varones traen algo que para todo hay que luchar, hay que pelear y toda esa cosa. Yo fui criado y se nos decía que juegos de manos son de villanos. Entonces no podíamos, en mi casa era prohibido, por así decirlo. Entonces me costó mucho aceptar tirarme en el suelo con mis hijos y revolcarme, y especialmente cuando ya empiezan a hacerse un poquito más grandes, y uno de ellos estudió karate, pues era la cosa más difícil, ¿verdad? Pero jugar juntos, ellos van a observar si cuando estoy jugando soy honesto. O hago, ¿cuál sería la palabra? En Costa Rica decimos chanchullo, o sea, o hago trampa. Y nos reímos. ¿Por qué estamos jugando? No, te está transmitiendo. Entonces, hasta en eso tenemos que pensar cuando estamos haciendo. No recuerdo las reglas del juego, pero esto es lo que vamos a hacer. Y si pierdo, cambio las reglas. ¿Pasa usted tiempo en el cual pueden sentarse y leer juntos? Leer algo para sus hijos que le escuche, tal vez ellos para usted. Recién venido a los Estados Unidos, recuerdo que mi esposa y yo visitamos a una de sus hermanas. Su hermana tenía 4 niñas pequeñas. Y recuerdo que entonces yo me senté y cogí uno de los libros de ellos, ¿verdad? Simples en inglés, y empecé a leerlo. Una de las niñas trajo otro libro y me dice, tío Marco, este es mejor para usted, este sí lo puede, este es mejor que lo pueda leer. O sea, yo trataba de leer en inglés y no lo pude hacer bien. Entonces ella, a la corta edad de 7 años, me trajo otro libro que sabía que era más fácil para mí leerlo. Pero el asunto es pasar tiempo con ellos. Yo estoy enseñando en la casa. ¿Qué quiere decir Dios en la casa? Nos ocupamos en muchas cosas en la casa. Yo sé, llego cansado del trabajo. Hombres, ¿cuántas veces llegamos bien cansados del trabajo? Yo sé. Pero esta es la parte sacrificial de nosotros como padres. Saca usted el tiempo y se pone a leer o pone a hacer algo. A veces ahí está, yo no sé cuántos de ustedes han entrado, llega a la casa y está su hijo listo y brinca porque quiere jugar. Y usted quiere acostarse. Y lo entiendo. Pero tenemos que hacer algo, involucrarse con ellos. ¿Cuántos de ustedes trabajan con sus hijos en los proyectos de las escuelas? No, hombre, si yo ni entiendo lo que están estudiando. Pues qué oportunidad para usted para empezar a aprender lo que su hijo está aprendiendo. Es muy importante, porque cuando usted está haciendo eso, ¿sabe lo que está diciéndole usted a su hijo? Tú me interesas. Y voy a sacar mi tiempo para hacer eso que estás estudiando. Y en medio de eso uno puede dar principios. Una vez llegó, no recuerdo cuál de los 3, y empezó a hablarme de que había estudiado ese día de que veníamos de los monos. Claro, mi reacción primero fue, su maestra quizás es la que viene de los monos, pero nosotros no, pero obviamente no le iba a decir eso. Pero recuerdo que entonces abrí la Biblia y empezamos a hablar. Y ni recuerdo todos los detalles, pero recuerdo que tuvimos una pequeña discusión muy sencilla y simple. Y luego me dice, ¿pero qué voy a poner en el examen cuando me pregunte? Le digo, usted le puede contestar, usted enseña que venimos del mono, pero yo creo que Dios me crió. No puede corregirte.
¿verdad? Entonces, oportunidades increíbles que vamos a tener de poder entonces dialogar con ellos. Haga de su hogar un hogar en donde los niños quieren llegar. Cuando Dios dice que en la casa, enseñar en la casa, debe haber un ambiente. ¿Quieren sus hijos llegar a casa o no? Porque saben que si llegan a los pleitos de mamá y papá. Llegan a los problemas. Y sabe, muchos niños empiezan a convertirse en los que deben resolver los problemas de sus padres. Ellos no tienen por qué hacer eso, pero muchos llevan esa carga. No tienen que hacer nada al respecto. Sin embargo, se sienten cargados y tratan. Y esto es lo más triste. El papá y la mamá se enojan. Entonces, el papá necesita algo. Carlitos, dile a tu mamá que haga esto y esto. Y ahí va Carlitos. ¿Qué dice papá? Que esto? Dile a ese viejo que vaya. Dice que eres un viejo y que... ¿Qué es lo que están haciendo los padres? Poniendo al hijo en medio, a la hija en medio. Eso es catastrófico. No debemos hacer esto, hermanos. En el hogar dice que debemos enseñar. Entonces, esto quiere decir que debemos aprovechar cualquier oportunidad que tengamos, en donde este ambiente es tal que los niños van a aprender. Pero mire lo que sigue diciendo. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Ahora, una de las cosas que ellos van a hacer es que no solo me van a observar a mí en la casa de lo que enseño y hablo y les enseño, pero cuando salgo de ella, cuando andamos en la calle. ¿Recuerdan en 1 Tesalonicenses capítulo 2 en el versículo 13? Pablo habla, cuando nosotros oímos las palabras de Dios y las recibimos en nuestro corazón, el Espíritu Santo obra estas verdades en nosotros para hacer una transformación. Por eso Dios dice que debemos enseñar a nuestros hijos, repetirlas y hablarlas en la casa y cuando vamos por el camino. Ahora, ¿qué hacen ustedes o a dónde van con sus hijos? Si es que toman el tiempo para andar con ellos. Porque lo que Dios va a hacer en nosotros se va a convertir como una carta abierta a todos aquellos que nos miran y especialmente a nuestros hijos. Dios dice que escribe la palabra en nuestros corazones y entonces llegamos a hacer cartas abiertas. Por eso es, si lo que digo de veras se respalda con lo que vivo. Entonces, cuando dice aquí y andando por el camino, ellos van a poner atención cuando están afuera, cuando andamos por el camino. Ahora, esto está hablando también de aprovechar esos momentos cuando andamos con nuestros hijos, cuando usted sale de paseo con ellos. ¿Qué hace? ¿Se sienta y deja que... o qué hace usted cuando va a un parque, por ejemplo, y ve flores y plantas? ¿Qué hace? ¿Sabe? Para esto nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Creo que no todos no somos muy creativos, aunque considero que entre más maduro en el Señor, Dios me capacita para ser creativo. Cuando digo creativo, nos volvemos de pronto creativos en la manera de comunicar la palabra de Dios a otros. Porque a veces lo que hacemos es aprender métodos. Y no hay nada mal en eso. Pero nos quedamos y llegamos al punto de que morimos por los métodos, pero no por el mensaje. Entonces, entre más voy creciendo, y nuestra oración como padre debiera ser: dame creatividad, Señor. Creo que les conté una vez en una clase que estaba recibiendo en la escuela bíblica cuando estábamos estudiando sobre campamentos. Y el profesor nos dijo: ok, quiero que se imaginen que están en el campamento y piensen en algo que les va a ayudar, que ustedes van a usar de ahí para explicar la salvación. Y nos dividió en dos. A mí me tocó un muchacho mexicano de Durango. Y recuerdo que él entonces habló del escorpión. El alacrán. Y me explica que la alacrana, cuando tiene alacrancitos, no sé si eso es como se dice, si ella se va, los alacrancitos se mueren. Pero si ella se queda, los alacrancitos
se la comen. Y así es como tienen vida. Claro, a mí se me pararon los pelos, yo no había oído eso antes. ¿Pero qué hizo Cristo? ¿No dio su vida para que yo tenga vida? Nunca se me olvidó esa lección. ¿Qué cosas podemos usar cuando andamos por los parques o por lugares que podemos, cuando estamos en el zoológico? ¿Ves al mono y le vas a decir, ve, este es lo que el profesor dice, de ahí es donde vienes, hijo mío? No. Pero ¿qué hago cuando veo estos animales o veo estas plantas o veo estos pájaros? Recuerden, la Biblia dice acá, enseñanza, no predicación. Los hombres somos muy dados a predicar muchas veces. Quizás un día, anoche, no sé si se dieron cuenta anoche de la luna. ¿Vieron la luna? ¿Cuánto la vieron? Oh, wow, ok. Quiere decir que algunos de ustedes caminan así o no salieron de su casa. Pero era enorme, enorme la luna. Qué buen momento sacar a su hijo. Oye, mira, ¿sabes quién creó esto? Vete al libro de Génesis, ven, mira, el día tal dice que Dios la hizo. ¡Wow! Ser creativos. A veces entre padres y madres podemos compartir ideas que nos ayuden a ver cómo puedo yo transmitir las verdades de Dios. La luz de la luna no es luz de la luna. ¿Por qué la podemos ver? ¿Ah? Porque refleja la luz del sol. Usted y yo, dice la Biblia, que somos luz en el mundo. Pero esa luz, ¿de dónde viene? Cristo en mí. ¡Wow! Imagínense, hermanos, Dios nos da todo. Es cuestión de pensar un poquito más, ser un poco más creativo. Quizás somos más creativos en cómo ganar dinero. Pero dice Dios, cuando andes en el camino, aprovecha y enseña. Andar por el camino también tiene que ver con mi testimonio. Vamos a suponer que usted está en el supermercado y en su canasta o carrito tiene 30 artículos, pero la línea de Express dice que solo debe tener 15. Pero usted vuelve a ver, todas las otras líneas están bien llenas y en las aquí casi no hay. Entonces, ¿qué hace usted? ¿Verdad? Y empieza a sacar las cosas y quizás la cajera reclama un poco, pero usted se hace el tonto, se hace la tonta. Y ahí está su hijo aprendiendo una lección. Usted no ha dicho nada, usted cree que es súper inteligente y hasta después lo comenta con otro. La creatividad suya de hacer algo completamente incorrecto. Entonces el caminar con mi hijo, con mi hija o al caminar con ellos tiene que ver con mi testimonio. ¿Cómo tratas a alguien cuando te regaña? O como dices, llegas y dices, es que me tratan mal porque soy latino. ¿Ves, hijo? Así te va a pasar cuando crezcas, así te van a tratar porque eres latino. Wow. ¿Se dan cuenta cómo va esto más allá de lo que nosotros pudiéramos pensar? ¿Cómo estamos influenciando a nuestros hijos? Y muchas veces ni nos damos cuenta. Ni nos damos cuenta. A mí me gusta observar mucho la gente. Y muchas veces en el supermercado, créanlo o no, me gusta ayudar a mi esposa a ir al supermercado. A veces a ella le encanta darme la lista y que yo vaya. Claro, ella lo hace en media hora, yo en hora y media, ¿verdad? Pero como que es hasta como una terapia para mí. El único problema es que cuando me dice tal cosa y llegas y hay 15 diferentes. Ahora, ¿cuál es el que quiere? Siempre escojo el equivocado. Pero es interesante a veces observar parejas y observar cómo discuten o cómo hasta se enojan uno con el otro. Y ahí está el niño en la canasta o está corriendo por aquí o por allá.
Entonces, cuando ando en el camino, por el camino, estoy enseñando, estoy diciendo, ellos están observando. Vamos un momentito a 2 Corintios capítulo 3, porque Pablo menciona esto. Y mencioné un poquito antes, en 2 Corintios capítulo 3, y vamos a ver especialmente en el versículo 2, porque Pablo dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo. Entonces yo puedo estar hablando y la carta que mi hijo está leyendo en mí es de Dios, es de Cristo. Y eso es lo que le va a impregnar a él, a ella. Por eso cuando dice, y cuando ando en el camino, dice expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. El reto del apóstol San Pablo aquí a los corintios fue, vean sus propias vidas, el cambio que ha hecho Dios. Observen a nosotros, que no estamos hablando de un cristianismo que no transforma, que no es real, que es solo palabras. Vean mi vida, dice Pablo, y comprueben que lo que enseño, eso es lo que vivo. Por eso él pudo decir en el capítulo 11 de la primera carta, sed imitadores de mí. ¿Han notado que a nuestros hijos no tenemos que decirle que nos imiten? Ellos lo hacen. Es muy interesante ver a los varoncitos imitando a su papá y a las niñas imitando a su mamá. A veces es bueno prestar atención a los hijos porque nos van a enseñar mucho de nosotros mismos. Entonces debemos pensar en esto. La manera en que nosotros vivimos es importantísima porque va a reforzar o desmentir lo que estoy enseñando, lo que estoy diciendo. Somos prontos a corregir a un niño porque miente. Pero cuando suena el teléfono y papá ve en la identificación del teléfono que es el pastor, entonces el niño le dice, oye, contéstale y dile que yo no he llegado de trabajar. Lo que se le olvidó es que le está dando el teléfono que el pastor sabe que es del papá. ¿Por qué lo contestó el niño? El niño entonces contesta, dice mi papá que él no está. Pero eso es lo que hacemos. Decimos, tú tienes que tratar bien a tu mamá. Yo no permito que la irrespetes, que le hables tan fuerte. Y cuando él se enoja con ella, vieja malagradecida, cochina, doble estándar. Entonces ahí viene el conflicto. Ahí viene el conflicto. Cuando andes por el camino. La amonestación de Moisés en este caso es que los padres enseñen la palabra, no solo en el hogar, sino también cuando estén fuera de él, en el camino. Empiecen a aprovechar cuando va sentado en un auto. ¿Recuerdan? Nuestro nieto está empezando en esa etapa en donde es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no ha llegado usted el momento en que uno dice, ay, ya, ¿verdad? Pero una más y, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Los psicólogos dicen que a los niños, cuando empiezan a hacer esta pregunta, ¿por qué? Hacen más de 500,000 de preguntas. Yo lo creo, yo creo que hacen más, pero tuve 3 y wow. Porque cuando uno responde, entonces le dice ¿por qué? De la respuesta que le dio. ¿Y por qué de esa respuesta? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y la tentación de uno es, bueno, vete a dormir ya. Pero cada respuesta es una enseñanza. Cuando andemos por el camino. ¿Por qué se estaciona ahí? ¿Por qué para? Hay luz roja. Pero yo vi a mi hijo, digo, al papá de fulano de tal, ¿qué pasa cuando es rojo? Bueno, puede ser que esté malo la vista, pero nosotros, rojo, paramos. ¿Y por qué hay que parar? Porque si no paramos, otro auto viene y podemos tener un accidente. ¿Y qué pasa si tenemos un accidente? Depende si el accidente es muy grave. ¿Y qué pasa si es súper grave? Entonces mejor seguimos adelante porque si no aquí yo mismo me voy a quedar preguntando y
no vamos a terminar. Pero sigue diciendo, recuerden, dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte. Ahora noten esto. Dice, cuando estás en la casa, cuando estás por el camino y cuando llega la hora de acostarse. Ahora quiero que piensen en eso. Algunos de ustedes, quizás ya algunos de sus hijos crecidos, ya quizás un niño o un jovencito de unos 15, 16 años ya no quiere que uno vaya al cuarto, ¿verdad? Para ayudarle a acostar. Pero recuerda cuando estaban chiquititos que uno llegaba ahí y ¿cómo llama uno eso? En inglés dice tuck in. ¿Cómo decimos eso? De arroparlos o acurrucarlos. A mí me encantaba acostarme con ellos, el problema es que siempre me dormía también. Entonces, pero al acostarte, note. Quiero que observen la forma en que Dios escribe, porque dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. ¿Qué son las últimas cosas que hacemos con nuestros hijos en el día? ¿O qué es lo último que decimos o hablamos con ellos al acostarse? Qué tremenda oportunidad para decir a los hijos, oye Carlitos, ¿viste cómo Dios nos protegió durante todo el día? Te cuidó, fuiste a la escuela y gracias a Dios no te pasó nada. Bueno, un niño me pegó, pero estás bien, no te mandó al hospital, ¿verdad? Aquí estás bien. ¿Viste que Dios nos proveyó para comer? Porque comiste bien, ¿verdad? Sí, pero todavía tengo hambre. Bueno, no te vamos a dar de comer ahora porque si no, no duermes, pero wow. ¿Te gusta la cama que tienes? La pudimos comprar. O quizás me la regalaron. ¿Quién la proveyó? Tú, papá, porque tú trabajas. Sí, pero ¿quién me dio el trabajo? El patrón tuyo. Pero ¿quién? Porque a veces los niños son, ¿verdad? Dios proveyó para que yo pudiera o que fuéramos y compráramos esto. ¿Cuántas veces hacemos esto al llegar al final del día? Si por alguna razón fueron a algún lugar y ya llegan cansados, qué bueno que ahora puedes descansar. Nos dio esta cama, nos dio para comer. ¿Te das cuenta de lo que es Dios? Oh, ¿sabes qué, Carlos? Vamos a Mateo 6. Ahora, vamos a leer en Mateo 6, porque esta es una buena oportunidad. No digo que es la única ocasión en la cual podemos enseñar esto a nuestros hijos. Pero tomando en cuenta que ya está, y usualmente, si alguna vez usted ha trabajado en campamentos, siempre que he enseñado en los campamentos y he entrenado a los líderes, siempre les decimos, la noche es clave. Porque muchas veces es el momento en que muchos de los niños se abren más. Depende de cómo se lleva a cabo todo. Pero eso es especial. ¿Sabes lo que vas a hacer con tus hijos? También es especial. Pero muchas veces mandamos a los hijos a la cama. Vete a dormir, ya es tiempo para que te duermas. Hay momentos para esto, pero tome ventaja de los muchos momentos que usted puede tener. En Mateo capítulo 6, recuerden, el Señor Jesucristo está enseñando el famoso Sermón del Monte que conocemos. Pero aquí, a partir del versículo 25, Él dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Ahora, usted puede leerle eso, pero ¿sabes? Mi consejo es, dígaselo lo que está diciendo Dios ahí. Porque quizás la manera en que está escrita la Biblia en ese momento para él va a ser muy técnica. Pero usted puede decir, ¿sabes qué? Mira lo que acabo de leer aquí, lo que Dios dice es que Él se preocupa por nosotros. ¿Viste los pajaritos hoy? ¿Viste ese cardinal? ¿Cardinal? Así se dice, ¿no? O el azul, Blue Jay. Preciosos eso. A mí me encanta ver esos pájaros. Wow. ¿Sabe? Me encanta ver los colibrí.
¿Han visto la velocidad con que mueven las alas? Y no hace mucho, por la primera vez en mi vida, vi a un colibrí que dejó de hacerlo, se sentó. Yo me quedé, parecía un niño tonto, pero wow, porque yo pensé que nunca paraban de hacerlo. ¿Sabes? Ese pajarito siempre está comiendo. Y Dios le da que comer. ¿Te das cuenta, hijo? Dios provee eso para nosotros. Van a haber momentos en la casa que quizás no hay mucho que comer. ¿Qué les vas a decir a tus hijos? Yo pasé por eso. Y recuerdo ver a mi madre llorando, orando a Dios que proveyera alimento para sus hijos. Éramos 7. Y una pupusa dividida en 7, no le toca a uno nada. Claro, no habían pupusas porque en Costa Rica no tenemos la bendición de las pupusas. Solo frijoles. Entonces, a uno les tocaría 3 frijoles, a otros 6. Pero lo que quiero decir con esto, ¿sabe cuál fue la mayor lección para mí? Ver cómo Dios contestó cada oración a mi madre. Me dolía mucho verla llorar. Pero qué lección para mí. Porque Dios contestó la oración. Fuimos a México hace 3 semanas. 3 señoritas fueron conmigo de una misma familia, los hermanos Rivera. Tuvieron toda la confianza, imagínense, de que fueran conmigo. Regresaron sanas y salvas, ya puedo dormir tranquilo. Pero recuerdo que cuando vinimos de regreso, nunca en la vida me ha pasado. He viajado mucho, ustedes saben que con frecuencia viajo, y nunca me había pasado pasar 3 horas en migración. 3 horas, siempre era a veces un poco. Y claro, yo ahí estoy, perdimos el vuelo. Llegamos y nos dijeron, bueno, miren, lo vamos a poner en lista de espera porque el próximo vuelo está lleno, solo hay un asiento. Y le dije, pues yo no me voy a ir, ¿verdad? Tienen que irse, o nos vamos todos o nos quedamos todos. Y el segundo vuelo, que era el último a Kansas City, también está lleno y solo hay lista de espera. Así que, francamente, yo ya estoy visualizando, vamos a dormir aquí, y imaginen estas 3 muchachas, ya me las imagino, ¿verdad? Que papi, que más, bueno, ¿verdad? Pero a lo mejor así no fueron, pero recuerdo que cuando fuimos, nos dijeron, vayan a la puerta de salida, aunque sus nombres están, y cuando yo llego ahí, veo en la pizarra, estoy de primero en la lista, una de ellas está como de 4ª, otra está como de 6ª y una casi de última. Digo, o sea, no puede ser que me den un asiento a mí y ellas se van a quedar, ¿verdad? Entonces llego aquí solo, imagínense los papás. Hasta ahí llegó Marco Castro. Pero recuerdo que cuando llegamos les dije, vengan, vamos a orar. Y ahí en ese aeropuerto estaba así. Y yo no sé cómo se sintieron ellas ni les pregunté, pero yo le dije, vamos a orar. Y me puse a orar y les dije, Señor, haz una cosa. Y aquí en realidad, Señor, no parece ninguna posibilidad y solo tú puedes hacerlo. Una vez que terminamos de orar, les digo, ahora sí vayan a comer. Cuando llamaron a la puerta, nos fuimos a la puerta de salida y ahí estamos esperando. Y siempre los que están en lista de espera son los, ¿verdad? Todo el mundo entra y para ver si quedan asientos. Luego me llaman. Y entonces cuando me llaman, les digo, mire, yo no me puedo ir, mejor que se vaya una de ellas. Entonces empezamos a hablar, si una se va, quién se va a ir y quién se va a quedar y toda esa cosa. Hermanos, los 4 en el primer vuelo. ¿Sabe qué fue eso? Respuesta de Dios. Y no dudo que eso fue una lección para ellas. Pero ¿cuántas veces tomamos esa oportunidad para hacer? En el versículo 30 de ese mismo pasaje, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Los niños de ahora se preocupan por qué vestirse, ¿verdad? Y tiene que ser a veces ropa de marca. Y Dios guarde ir a un garage sale. No, ellos quieren ir. Y Dios guarde sea de sale. Entonces por eso uno va solo a comprar, ¿verdad? Pero qué oportunidad tienes para poder sentar y sabes qué, gracias a Dios que pudiste tener ropa. ¿Sabe? Por eso a veces es bueno ayudar a nuestros hijos a conocer el mundo entero. Porque también ahí Dios va a empezar a hablar a sus corazones para un día poder ir a estos lugares.
Porque a veces solo vemos aquí y empezamos a quejarnos porque por la segunda vez me dan una hamburguesa. Y hay niños que están muriendo porque ni pueden tener un pedacito de pan. Y nosotros, un montón de malagradecidos. ¡Wow! Dios es tan lleno de misericordia que sería bueno que un día nos trasplantara a estos lugares. Es que solo así vamos a aprender. Pero ¿qué oportunidad tengo para enseñar a mis hijos? Pero a veces pensamos, porque venimos de un país en donde mi vida fue muy difícil cuando joven y no tuve cosas cuando joven. Entonces ahora que mis hijos están creciendo y estoy en un país que es fácil tener un montón de cosas, los lleno del montón de cosas. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Tu hijo va a aprender a confiar en Dios? ¿O en mamá o papá? Porque al fin del día, Dios es quien da todo esto. Dígales en ese momento que usted les ama infinitamente. Una de las necesidades más grandes en nuestros hijos es el sentirse amado. ¿Ama usted a su hijo? ¿Ama usted a su hija? Por supuesto que sí, por eso yo lo corrijo, por eso yo le digo, ¿cuál fue la última vez que le dio un abrazo? Solo por abrazarle. ¿Cuál fue la última vez que usted le dio un regalito? Solo por darle un regalito. No porque fue cumpleaños o porque sacó una buena nota, no, solo porque usted quiso hacerlo. ¿Cuál fue la última vez que se sentó a su lado y solo lo escuchó y cerró la boca antes de empezar a contradecir lo que le está diciendo? Eso es amor. La generación de hoy, ¿por qué hablan tanto de tener buenas relaciones con otras personas? Porque en la casa nunca las tuvieron. Por eso en esta era, eso es lo que, y por eso está siendo efectivo lo que llamamos grupos pequeños y esto. ¿Por qué? Porque no crecieron con eso. Dios vino y habló con Adán y Eva. ¿Recuerda cuando ellos pecaron? Dice que Dios se paseaba. Llegaba para su taza de café de costumbre. Pero esa vez Adán y Eva se escondieron. Tuvieron vergüenza. Lo que Dios quiere con esta enseñanza que nos está dando es que seamos normales. Dígale, me siento muy orgulloso de ti. Sí, pero yo soy un desobediente. A veces lo eres, pero yo te amo. Yo te amo, no hay problema. Aproveche para enseñar que al día siguiente Dios traerá una nueva luz. Dentro de ese pasaje, en el versículo 34, Dios dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Ay, mañana tengo un examen y yo no sé, ¿sabes qué? No te preocupes, vamos a orar. Que Dios te ayude a recordar. Ay, pero es que estoy temblando. Está bien, eso es normal. Quiere decir que tu sistema nervioso está bueno, funciona, está nervioso, qué bueno. Vamos a orar. Ay, pero yo no sé qué va a pasar mañana. Yo tampoco, hijo. Pero una cosa sí sé, Dios sí sabe. Y Él está en control. No te preocupes. Al acostarte. Pero ¿saben, hermanos, qué es el mayor problema nuestro? Tiempo. Nuestro mayor enemigo. Porque siempre decimos, no tengo tiempo. Momentito, usted tiene tiempo. Yo tengo tiempo. El asunto es cómo lo usamos. ¿Cómo lo usamos? Y si usted tiene hijos, su prioridad son ellos. No otro trabajo, no una cita con alguien, no esta película, no el juego de béisbol, no sus amigos, no sus amigas, su hijo, su hija. Porque una vez que crecen, nunca más puedes regresar a hacer lo que debiste haber hecho cuando niño. Pues aproveche, tome ventaja. Y sabemos que no somos perfectos, vamos a fallar en muchos casos los niños. Vean algo curioso, al acostarte. Déjenme introducir algo aquí. Muchos padres no tienen un horario para sus hijos. A veces le pregunto, ¿a qué horas van sus hijos a la cama? Cuando tienen sueño. Entonces sus hijos van un día a las 8, otro día a las 10, otro día a la medianoche. Depende del cansancio. Eso está malísimo. Hable con cualquier psicólogo y le va a decir, su hijo necesita
ir y necesita tiempos diarios, comidas a ciertas horas, ir a la cama a ciertas horas. ¿Saben por qué? Eso se llama rutina. ¿Y sabe lo que produce la rutina en un niño? Seguridad. Piensa en esto. Dios nos da a nosotros, por la rutina de todos los días, seguridad. En esta época del año, en este lugar donde vivimos nosotros, el sol se levanta más o menos a una hora, ¿cierto? Todos los días. Y conforme nos vamos acercando al otoño, los días se van haciendo más pequeños, ¿cierto? Y hasta llegar al invierno, luego la primavera. Y en los últimos 26 años que he vivido aquí, siempre es igual. Piense por un momento que mañana cuando nos levantemos y son las 9 de la noche, todavía está oscuro. No, 9 de la mañana. 9 de la mañana y vamos a suponer que todavía está oscuro. A las 11 sale el sol, pero a las 5 se vuelve a poner oscuro. Al día siguiente, a las 2 de la mañana está toda la luz y hasta las 6 de la tarde se pone oscuro. El tercer día, a las 6 de la mañana se levanta el sol, pero a las 3 de la tarde ya está oscuro. ¿Cómo cree que estaríamos nosotros? Locos. Locos. ¿Pero qué hace Dios? Nos da una rutina. ¿Saben por qué? Porque nos da seguridad. Si usted no tiene un horario para sus hijos, y no estoy hablando de un horario, estoy hablando de flexibilidad. Pero eso de que su hijo va a la cama cuando tiene sueño, wow. Muchas veces usé este versículo en Salmo capítulo 4, versículo 8, en donde dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová. Yo no quiero dormir porque hay un monstruo en el closet. Y usted va y mata al monstruo. Cuando llega a la cama, hay otro, ¿verdad? Y sabes, yo sé que sí es cierto, hay un monstruo quizás ahí, pero ¿sabes qué? Ese monstruo no podrá hacerte absolutamente nada, porque Dios te protege. Y Él dice que solo tú me haces vivir confiado. No yo como papá. Yo puedo ser el héroe. ¿Cuántas arañas maté? Y he sido un héroe increíble. ¿Ah? Que es un arañote, es una cosita así. Pero, wow. ¿Por qué no cantar cantos? Bueno, algunos de ustedes dirán: no, si le canto a mi hijo, pues verdad, lo voy a matar, la voy a matar. Pero ¿cuántos cantos? Hermanos, tenemos tantas herramientas hoy en este siglo para poder ayudar a nuestros hijos y tomar ventaja de esos tiempos para enseñar. Pero sigamos. Dice: y cuando te levantes. Ahora quiero que vean la secuencia aquí, regresando aquí en Deuteronomio 6, y ya estamos acabando. Dice: y las repetirás a tus hijos, y las hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿Notan ustedes que esto es 24 horas al día? ¿Qué es lo que me está diciendo Dios? Lo que Él dice es que la enseñanza para con mis hijos es de todo el tiempo. No está hablando de una enseñanza formal. Cada día, nuestros hijos, al levantarte esta mañana, por eso me ven un poquito vestido, ¿verdad? Pero esta mañana tuvimos aquí entre 800 a 1000 personas que están involucradas en el distrito de Raytown. La mayoría de ellos maestros. ¿Ok? Ya va por el tercer año, me tocó a mí dar la invocación. Cuando mis hijos iban a la escuela cada mañana, yo sabía que por más bueno que el sistema fuese, iban a ser enfrentados a valores contrarios a lo que nos enseña la Biblia. Todos los días. Porque esa es la función del enemigo. Entonces, ¿cómo preparo yo a mi hijo? Vi un comercial de Pop-Tarts. ¿Saben lo que es esto? Que es un tipo de pancito que es para desayuno, supuestamente. Entonces, todo el mundo se levanta a último momento en la casa. Y la mamá ni tiene tiempo de hacer desayuno. ¿Qué hace la mamá? Pone la cosa en la tostadora, sale de la tostadora, ella agarra el Pop-Tart y ¡fum! Se lo tira. Y el niño va saliendo para la escuela y agarra el Pop-Tart y va comiendo. ¡Qué lindo! Y todos gozamos, qué bueno que es. Pero esa es la realidad en más del 90% de las familias.
El tiempo alrededor de la mesa es sumamente importante. Pero ¿cuántas familias comen alrededor del televisor? No a la mesa. En esos momentos en donde hay conversaciones que se van a dar naturalmente. Otra vez decimos, no tenemos tiempo. Levántese más temprano o acuéstese más tarde. Piense a ver cuál es. Y yo sé que los horarios hoy en día, cuando mis hijos estaban en la escuela y estaban en el high school, tuvimos que escoger el desayuno. Y todos los días, a las 6:30 de la mañana, estábamos todos alrededor de la mesa desayunando. Al punto que uno de mis hijos hizo el comentario con una de sus amigas en la escuela. No lo creyeron. Dice, venga. Y así fue. Un día a las 6:30 tocaron a la puerta. 2 señoritas entraron. Como sabíamos que tal vez vendrían, le teníamos ya listo 2 sillas. Las invitamos a sentarse con nosotros. Nosotros seguimos adelante. Les ofrecí desayuno y me dicen, no, yo no desayuno. ¿No desayunas? No. ¿Y qué haces en la? No, es que mi mamá no se levanta porque está muy cansada y mi papá no hace nada, entonces yo me levanto como algo y me voy. Entonces no estoy acostumbrada al desayuno. Ahora, hermanos, por favor, no estoy pretendiendo aquí que si no hace desayuno, sus hijos van a ser monstruos. No, lo que estoy diciendo es, esos tiempos, al levantarse, al día siguiente, ¿qué enseñas a tus hijos? ¿Qué son las primeras palabras que oye tu hijo cuando lo despiertas? ¡Vagabundo, levántate, perezoso! Yo no salió a tu vieja que salió. Si no me cree, ponga una grabadora y óigase el día siguiente. Con esto los quiero retar. En el Salmo 127, versículo 3, Dios, usando al salmista, escribe: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saeta en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Esos hijos que usted tiene son herencia de Dios. ¿Qué haces tú con una herencia? Mucha gente la malgasta, no la aprecia. Dice que esos hijos son como saetas en manos del valiente. Me pregunto, ¿dónde esa saeta irá a caer? Todo porque no tomamos el tiempo. Dios nos da la forma de hacerlo. Lo podemos hacer porque Él nos da la habilidad de poderlo hacerlo. Proverbios, todos conocemos: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. La idea que muchos de nosotros pensamos es: tráigalo a la iglesia, tráigalo a la iglesia. Y como viene a la iglesia, cuando sea viejo, va a regresar. No. Note que dice instruye. Eso me toca a mí. Eso me toca a mí. Quizás usted está aquí esta noche y dice: ay, ¿ahora qué hago? Uno puede rectificar cosas, puede regresar a los hijos y nos van a respetar. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Notan que no dice en la congregación? ¿Notan que no dice en la iglesia? Es en nuestro hogar. ¿Qué tanto amas a tu hijo? ¿Qué tanto amas a tu hija? Te va a mostrar en si vas a vivir. Padre, tú conoces a cada familia, cada jovencito, cada niño, cada niña, cada uno de nuestros hijos, y tenemos que reconocer esta noche que hemos fallado, Dios. Gracias por tu amor y misericordia que nos ayudas a rectificar muchas cosas. Oro por aquellos que quizás empiezan, Dios, y tienen hijos pequeños. Señor, que tu Espíritu Santo nos hable al corazón y veas que en realidad no es nada complicado. El asunto es que no lo estamos haciendo intencionalmente o dejamos que otras cosas se interpongan con lo que es la prioridad. Señor, usa estas enseñanzas para en verdad ver transformación en nuestros hijos, en nosotros como padres y por ende en nuestros hijos. Bendice a cada uno, y si hay personas aquí, oh Dios, que aún no te conocen como Señor y Salvador, solo tú puedes traerles al conocimiento tuyo.
Una vez más recuerdo a mis hermanos en Irak. Oh Dios, no nos dejes olvidarnos de ellos. Dales fuerza, ánimo, que solo tú puedes, para que sigan adelante. Oramos en tu nombre y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Un par de anuncios antes de salir.